Bueno, damos las gracias a don Carlos Gallardo Panadero, que es el que nos va a dar la conferencia de este año de San Juan de Ávila. Le agradecemos porque en Córdoba, hoy en Montilla, pues es mucha fiesta, porque está allí. Es la diócesis que guarda la memoria de San Juan de Ávila. Carlos nació, fijaos qué fecha más significativa, un 24 de diciembre del año 85, en Palma de Gran Canaria. Pero yo creo que fue una casualidad, porque luego toda su vida y su infancia, y de hecho él se considera de Montilla, vivió en Montilla toda su infancia y allí está su familia. El año 99 ingresó en el Seminario Menor San Pelagio, en Córdoba, y fue ordenado sacerdote en marzo del 2010. Sus primeros destinos pastorales los ejerció en Montilla, donde fue vicerrector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila y vicario parroquial de la parroquia de Santiago de esa misma ciudad de Montilla. En el 2014 fue nombrado director espiritual del Seminario Mayor de San Pelagio en Córdoba, tarea que ha ejercido hasta el año pasado, 2022, que fue nombrado rector del seminario. Es también profesor del Instituto Teológico San Pelagio y del Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díaz. Esta beata es de la institución teresiana, fue una de las mártires de Córdoba, era maestra ella en Hornachuelos, en Córdoba, y allí fue martirizada. Bueno, pues director del Instituto Beata Victoria Díaz, director del Apostolado de la Oración y director del Centro Diocesano San Juan de Ávila. Por eso es un gran conocedor de la figura de San Juan de Ávila. Licenciado en Teología Espiritual, sus campos de estudios más destacados están relacionados con la teología del corazón de Jesús, teología del sacerdocio y San Juan de Ávila. Su tesina de licenciatura, que está publicada en Monte Carmelo, tiene este título: Dadme vuestro corazón, el ministerio del corazón de Cristo y la Eucaristía en San Juan de Ávila. Bueno, como veis, un gran conocedor de San Juan de Ávila, no solo por lo que ha estudiado, sino porque ha vivido muy cerca de su figura, de sus reliquias de Montilla. Pues nada, y tenéis el título de la conferencia en el papel que se os ha pasado para que la podáis seguir un poco más fácilmente. Muchas gracias, don Carlos. Bienvenido a Valladolid. Espero que el afecto de los vallisoletanos compense el no estar hoy en Montilla. Muchas gracias. Te damos la palabra. Muchas gracias a don Luis, a don Jesús y a todos vosotros que estáis hoy aquí y aguantando el chaparrón, como dicen en mi pueblo, ¿eh? Las conferencias siempre nos cuesta un poco porque son difíciles, ¿no? Yo, más que llamarlo conferencia como tal, porque creo que mi intención, o la que yo entendí que Jesús también pretendía, don Jesús quería, era compartir algunas ideas, algunas referencias en torno a San Juan de Ávila. Es decir, algo de su figura, ¿no? No tanto en la biografía, porque creo que la biografía casi todos la conocemos, y si no, podrá también darle algunas citas que se pueden buscar para leer algo de San Juan de Ávila, que menos, ¿no? Que no, los sacerdotes no leamos a San Juan de Ávila, ¿no? Cuando estaba de vicerrector en Montilla y venía con un grupo de alguna parte de España, yo les preguntaba: ¿saben ustedes algo de San Juan de Ávila? Y decían: solo una cosa, que es de Ávila. Digo, pues entonces no sabe nada, porque no es de Ávila. Hay que cambiar el chip. Pues sí, a veces nos cuesta un poco y hay que leerlo y conocerlo, ¿no? Y es verdad que leer sus textos a veces también se nos atragantan un poco por el castellano antiguo, pero bueno, ahora hablaremos también sobre eso. La intervención quisiera que tenga como tres partes. La primera, una introducción breve ahora sobre el sacerdocio y San Juan de Ávila, creo que es importante. Tener la condición de Cristo, qué significa eso en San Juan de Ávila para todo cristiano, y luego cómo él lo aplica, en un segundo momento, a los sacerdotes, siguiendo unos 5 consejos fundamentales en torno a cómo San Juan de Ávila entiende el sacerdocio y alguna orientación fundamental sobre eso. Y al final, pues, unas recomendaciones para la lectura que a veces pues también cuesta y es un poco más difícil, pero conviene adentrarse. Es un mundo apasionante, leer a San Juan de Ávila. Bueno, San Juan de Ávila es patrón del clero secular español, por eso estamos todos aquí hoy, celebrando esta fiesta, ¿no? Pero ¿por qué es patrón del clero español? Muchas veces se dice, bueno, es que, hombre, ha hablado sobre el sacerdocio, es verdad. Ha tratado algún tema sobre el sacerdocio y pues, es verdad. Ha hablado sobre Jesucristo sacerdote, también, es cierto, ¿no? Pero hay un punto
que Benedicto XVI, en la carta apostólica que escribió para el doctorado de San Juan de Ávila, hay un punto que es esencial y que el Papa nos recuerda y nos subraya. Está el texto ahí en el documento que tienen. Si el maestro Ávila es pionero en afirmar la llamada universal a la santidad, resulta también un eslabón imprescindible en el proceso histórico de sistematización de la doctrina sobre el sacerdocio. A lo largo de los siglos, sus escritos han sido fuente de inspiración para la espiritualidad sacerdotal y se le puede considerar como el promotor del movimiento místico entre los presbíteros seculares. Su influencia se detecta en muchos autores espirituales posteriores. El Papa hace unas afirmaciones muy sugerentes. La primera, es un eslabón imprescindible en todo el proceso sobre la doctrina del sacerdocio en la historia. San Juan de Ávila es un eslabón imprescindible, dice el Papa. Es decir, que su doctrina, su estudio, su teología, su espiritualidad, su vida, ha formado parte de la historia de lo que es el sacerdocio, de cómo se define teológicamente el sacerdocio. Y cómo entendemos el ser sacerdote. Lo que el Vaticano II nos expresa, Presbyterorum Ordinis, o Santo Cius, todos esos documentos que nos hablan del sacerdocio, pues dentro de esos documentos, un eslabón histórico ha sido San Juan de Ávila. Pero además dice que es el promotor del movimiento místico entre los presbíteros seculares. Y esto ya sí que es una bomba de relojería, porque los religiosos dicen, bueno, menos nuestra espiritualidad tiene un santo fundador y de ahí bebe nuestra espiritualidad, nuestra fuente, ¿no? ¿Y el cura diocesano qué? ¿Qué espiritualidad tiene? Y a veces se pone un poco en cuestión, como si el sacerdote diocesano no tuviera espiritualidad propia, como que tuviera que beber de otras cosas, ¿no? Pues de algún santo o de algún movimiento de la Iglesia, bien, todo eso está bien y alimenta y ayuda, ¿no? Claro que sí. Pero el sacerdote diocesano tiene espiritualidad propia y es el sacerdocio de Cristo. Cristo sacerdote en nuestra espiritualidad. Cristo cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. Y San Juan de Ávila es el promotor de ese movimiento místico del presbítero secular. Porque San Juan de Ávila ha sabido presentar y desarrollar la espiritualidad propia del presbítero diocesano, en el que la esencia está en la vida de los apóstoles. ¿Cuál es la vida del sacerdote? La vida de los apóstoles, la vida con Cristo. Y somos llamados a estar con Él y a ser enviados a predicar, como Pastor Eduardo Bobby nos recuerda. Y en eso insiste San Juan de Ávila. Tu alimento, tu fuente de espiritualidad está en ser lo que eres, en ser sacerdote, en tu configuración con Jesucristo. Cristo, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. Un gran mal de nuestro mundo es precisamente olvidar o menospreciar el sacerdocio. A veces, bien, con una buena intención, evidentemente, porque a veces se pretende, tampoco podemos llegar al peligro de que el sacerdote abuse de su autoridad, de su poder. Bien, sí, pero si abusa es porque no ha entendido bien lo que significa el ser sacerdote. Ahora lo veremos, como San Juan de Ávila lo entiende. Pero es muy importante agradecer, estimar y amar el sacerdocio. Porque es hacer presente a Cristo, es continuar la misión de Cristo, es interceder, como veremos ahora, entre Dios y el pueblo. Un sacerdote tiene que amar su sacerdocio porque es el misterio de Cristo, que se hace vida en nosotros. Por eso San Juan de Ávila es patrón del clero secular español porque no solamente habla del ministerio sacerdotal, sino de Cristo sacerdote y cómo entender realmente esta misión. Pero partimos de una base, partimos de un principio. Todo bautizado está llamado a tener la misma condición de Cristo, dice San Juan de Ávila. Y a partir de este misterio vendrá el ejercicio del ministerio sacerdotal. Pero hay que partir de una base, tener la condición de Cristo. Dice San Juan de Ávila en el Sermón 28, un sermón que recomiendo su lectura, es el sermón que prepara para Pentecostés, hasta que estamos en el tiempo casi para leerlo, Sermón 28. Dice el santo, pues si no estuviera en él, que fuera de mí. Si el sarmiento no permaneciera en la vid, no escapará del fuego. Y si tú no estuvieres en Jesucristo, no escapará del infierno. Nadie sube al cielo sino Jesucristo, que descendió del cielo. Nadie entrará en la gloria sino el gracioso, el amado del Padre. Y nadie es gracioso ni amado sino en Jesucristo.
Quien no está arrimado a Jesucristo, condenado será para siempre. Quien no tiene espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Ay de Él! Quitarme, Señor, cuanto hay en el cielo y la tierra, y no me quites ser tuyo. Si tuyo soy, mandarme a tu bondad, mandarme a tu humildad, mandarme a tu mansedumbre. Si no soy tuyo, mandarme a la ira, mandarme a la carnalidad, mandarme a la pasión. Mira qué señores estos para regiros, pues ellos mismos son pasiones. Mira cómo mandarán sin pasión. Es decir, el santo entiende que todo cristiano tiene un modo de ser, que es el de Cristo, ser de Cristo. Por el bautismo somos de Cristo. Por el bautismo somos configurados con Cristo, claro. Y el sacramento del bautismo nos ha hecho uno con Cristo. Por tanto, es entender que tenemos que ser de Cristo, ser de Él, vivir en Él, tener la condición de Cristo, tener el mismo corazón de Cristo. En este sermón 28, San Juan de Ávila insiste en esta idea, tener el mismo corazón de Cristo. Y de hecho en ese sermón dice, si dejásemos a su corazón hacer lo que Él quiere por nosotros, todo sería hacer misericordia, porque a Él le es propio la misericordia. Lo propio del corazón de Cristo, por lo tanto del cristiano, es la misericordia. Lo que es propio de Cristo es la misericordia. Y lo nuestro es la misericordia, porque tenemos la misma condición de Cristo. Pero teniendo esto en cuenta, la condición de Cristo, ¿cómo San Juan de Ávila entiende que tiene que vivir el sacerdote? Vamos a ver el segundo punto tomando un texto del Papa San Pablo VI, que es el texto que el Papa escribe en la bula de canonización. Para el que considere sus escritos y su vida, enseguida aparecerá como el tema del sacerdocio ocupaba para él, para San Juan de Ávila, el primer puesto. Está convencido de que los sacerdotes, con la potestad sagrada del orden, desempeñan el mismo sacerdocio de Cristo y que, por tanto, conviene que ellos vivan santísimamente, conscientes de tan alta dignidad, por el hecho de que han de realizar el sacramento de la Eucaristía con temor y temblor. También es claro para él que los sacerdotes, como Jesucristo, son intercesores entre el pueblo y Dios. Pues por medio de ellos, la palabra de Dios llega a los hombres. Y como el oficio del sacerdote es signo del Dios amor, conviene que el amor se extienda con amor. Por lo demás, el modelo perfectísimo de los sacerdotes es Cristo. Y nada vale una santidad que no siga sus huellas. Finalmente, ni concebirse puede un sacerdote que no ame con una estima constante a María, la Madre de Cristo, nada más próximo a Jesús que ella. De este texto del Papa San Pablo VI extraemos como varios puntos. Primero, sacerdote es continuador del sacerdocio de Cristo. Segundo, intercede entre el pueblo y Dios. Tercero, es signo del Dios amor. Cuarto, copia viva de Jesucristo. Y en quinto lugar, tiene que haber en el sacerdote un amor constante a María. Bien, pues vamos a ver estos 5 puntos que son como la radiografía que San Juan de Ávila hace sobre el sacerdocio. El Papa San Pablo VI sabe sacar como estas 5 ideas, 5 puntos esenciales para presentar cómo entiende San Juan de Ávila el sacerdocio. El sacerdote es continuador del sacerdocio de Cristo. Es decir, la misión del sacerdote no es otra que la misión de Cristo. Si hemos visto que todo cristiano tiene la condición de Cristo, cuánto más aquel que ejerce entre el pueblo, en el pueblo, la misión de Cristo. No es más que el pueblo de Dios, ni es menos que el pueblo de Dios. Ejerce una misión en el pueblo de Dios. La palabra sinodalidad, como sabemos, es caminar juntos. Aquí la clave está en aprender a caminar juntos. Sacerdotes, pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de la Iglesia. Caminar juntos. La comunión. No es la lucha entre el sacerdote y el pueblo, no. Es la comunión. Es la comunión. Ejerciendo cada uno su misión. ¿Cuál es la misión del sacerdote? Continuar en la Iglesia el sacerdocio de Cristo. Es decir, en tu pueblo hay Eucaristía porque tú la haces presente.
Porque Cristo quiere que por tu medio se haga presente en el altar su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Y un penitente encuentra consuelo en el perdón porque tú, sacerdote, le haces presente. Es la misión que Dios quiere para ti. Y un enfermo que está muriendo encuentra consuelo y misericordia porque un sacerdote, dice San Juan de Ávila, cierra el infierno y abre el cielo. Este es el misterio, continuar el sacerdocio de Cristo. La plática número 1 de los curas de Córdoba es una plática que él escribe estando ya en Montilla enfermo, el año 63, pocos años antes de morir. Él no puede predicar esa plática, la escribe y la predica un jesuita, el padre Francisco Gómez. Y en esa plática encontramos en ella una plática interesantísima para leerla. Yo animo mucho a la lectura, plática número 1. En esa plática el santo insiste mucho en esta idea del sacerdote, de la alteza del oficio, que no es ser más ni es ser menos, pero comprender lo que significa este oficio y la vida que conlleva vivir este oficio sacerdotal. Y San Juan de Ávila la escribe como un resumen de lo que conocemos como el Tratado sobre el Sacerdocio, que se encuentra en sus obras. Él hace un resumen del tratado y lo expresa en esta carta. Por eso esta plática es muy viva y es muy sugerente, porque resume toda la doctrina del Tratado sobre el Sacerdocio, pero lo hace de una forma mucho más directa, mucho más personal. Es precisamente el texto que nos ofrece la Iglesia para el oficio de lectura de la fiesta de San Juan de Ávila. Y dice el santo: acordémonos, padres, cuando alguna cosa se nos hiciere dificultosa en los mandamientos de Dios, de esta obediencia, humildad y amor con que Dios obedece a la voz del hombre en las palabras de la consagración. Allí representamos su sagrada persona y decimos las palabras en persona de Él. Y aquella honra que antes de encarnar daba a los ángeles, que decían en persona de Dios, yo soy el Señor, ya se ha pasado a los sacerdotes, los cuales dicen, yo te absuelvo, esto es mi cuerpo, en la persona de Cristo. Acordémonos, padres, cuando algo se nos haga difícil, en los mandamientos de Dios, de esta obediencia de Cristo. Que aun siendo nosotros pecadores, cuando decimos, esto es mi cuerpo, Dios se hace presente. O yo te absuelvo y Dios perdona. Y esta es la continuación del misterio de Cristo. Jesús que predica en Nazaret, que predica en Jerusalén, Jesús que perdona los pecados, que acaricia a los niños, que consuela al enfermo. Ese Jesús es el Jesucristo que todo cristiano debe vivir, pero con más ímpetu, con más subrayado, el sacerdote. Porque es hacer presente a Cristo sacramentalmente. Lo hacemos presente y hablamos en su nombre y usamos sus palabras. Y aquí está el misterio del sacerdocio. Es continuador, por tanto, el sacerdote de la misión de Cristo. Y aquí Pablo VI quiere subrayar esta idea en esta bula de canonización, y es la que hemos destacado en este texto de San Juan de Ávila, tomado de la plática número 1. Tomar conciencia de esto. Permití una anécdota que no es de San Juan de Ávila, es de don José María García Liguera. Y él contaba en una conferencia algo que yo escuché y me hizo mucha gracia, la verdad, me hizo mucho bien. Y a los seminaristas se lo digo de vez en cuando. Cuentan que un grupo de señores fue a Mallorca y se encontró con un sacerdote que era hermano de Antonio Maura, el político español, ¿no? Y vieron que era cura de un pueblo, de un simple pueblo, cura simple de un simple pueblo. Y vieron a decirle, pero bueno, ¿y usted que es hermano de Antonio Maura, este político español, usted como que no es obispo? O por lo menos canónigo, ¿no? Hombre, por lo menos canónigo. Y le dijo el cura, yo digo misa todos los días. Yo digo misa todos los días. Canónigo ni canónigo, yo soy canónigo. Yo digo misa todos los días. Ahí está el misterio del sacerdote. Comprender lo que significa que en nuestras manos está el poder de Dios. No una honra humana que se va con el aire, con el viento. Es el poder de Dios. Siendo pobres hombres, miserables y pecadores, está en nuestras manos su persona. Está su misericordia. Está Jesucristo vivo. Yo digo misa todos los días. Hay algo más grande en este mundo que celebrar misa cada día, que recibir a Jesús y darlo al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios se pueda alimentar de Cristo porque tú estás entregando tu vida. La segunda idea que San Juan de Ávila presenta, intercesor entre el pueblo y Dios.
El Papa San Pablo VI lo subraya en esta carta apostólica y San Juan de Ávila también lo presenta. Y aquí San Juan de Ávila hay que agarrarse que viene en curva, porque vuelvo otra vez a San Juan de Ávila a insistir un poco. Aquí San Juan de Ávila es durillo, es durillo. Tiene algunos textos que tiene que leerlo 1, 2 o 3 veces. Yo le digo a los seminaristas, cuando se vayan a ordenar, que no lean a San Juan de Ávila, lo lean antes o después. Pero para ordenarse no, que si no, no se ordena, Uno está ahí a punto de ordenarse. Lea a San Juan de Ávila, no se ordena, le da miedo, ¿no? Mejor leerlo antes o después, durante no, porque si no, está uno perdido. Entran los miedos, las dudas, no. Hay que leerlo antes o después. Intercesor entre el pueblo y Dios, dice San Juan de Ávila. Quiere el Señor que aunque el pueblo con su mala vida esté tan atemorizado de Dios, que ni ose parecer delante de él, ni alzar los ojos al cielo, que su sacerdote, con la limpieza de la vida, con la familiaridad amigable y trato particular de entre él y el Señor, no esté derribado con temor como los otros, mas tenga una santa osadía para estar en pie y llegar al Señor a suplicarle, a importunarle y vencerle, y traerle a que en lugar de azote pesado envíe su deseada misericordia. San Juan de Ávila, en los memoriales para el Concilio de Trento, también son bastante sugerentes para leer, dice, lo digo un poco con mis palabras, no digo textualmente, dice a los sacerdotes, ¿hay terremotos? La culpa es tuya. ¿Hay gente que se condena? La culpa es tuya. ¿Hay sequía? La culpa es tuya. Y dirá el sacerdote, pero Señor, ¿por qué culpa mía? Porque tu misión era orar por tu pueblo. Y si no lo has hecho, la culpa es tuya. Esto es duro, Por eso digo, no leas a San Juan de Ávila cuando se va a ordenar, no leerlo, porque si no, no se ordena, Pero nos hace caer la cuenta de la importancia, por ejemplo, del breviario. Del breviario, que a veces hay que quitarle el polvo. El breviario. ¿Por qué? Orar por tu pueblo. Cuando rezamos el oficio divino, en las vísperas del común de pastores decimos, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que ora mucho. No dice la antífona, el que reza una Ave María por su pueblo, no, el que ora mucho por su pueblo. O sea, que le dedica tiempo al Señor, le dedica tiempo. Porque la gran crisis de nuestro sacerdocio de hoy, del siglo XXI, no es no creer en la oración, no es no saber la importancia de la oración, todos lo sabemos muy bien, y podemos citar todos los autores de todos los siglos, pero al final no hacemos oración, al final no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Es que no lo sabemos? Sí, lo sabemos, pero nos falta el convencimiento interior. Nos falta comprender que sin Él no podemos hacer nada. Y nos falta comprender que nuestro pueblo sufre si falta la oración de su pastor. Igual que en una familia, en un matrimonio, en la vocación matrimonial, entienden los esposos que si no se aman entre ellos, los hijos no podrán experimentar el amor. Igualmente el sacerdote, si no entiende que su vida es una ofrenda a Cristo y se expresa en la oración de intercesión, no va a comprender lo que es el sacerdote. El pueblo sufre cuando nosotros no amamos, cuando no oramos, cuando no vivimos la unión con Dios. Me permito decir esto porque como ahora me voy a ir después, cojo el tren y me voy, pues me permito decir estas cosas así con esta libertad, luego yo como me voy a ir después, pero San Juan de Ávila lo dice con tanta fuerza, con tanta fuerza. Cuando habla de los candidatos al sacerdocio dice, se les examina de cánones y de canto, y sus, a ordenar. Y no se les examina de oración, porque la misión del sacerdote es orar por su pueblo. Que ninguno se ordene sin experiencia de que Dios le oye. Y si se ha ordenado sin esa experiencia, que llore su pobre vida. Esto es San Juan de Ávila, no es mío, San Juan de Ávila. Yo soy inocente, Esto es San Juan de Ávila. Intercesor entre el pueblo y Dios. La misión de interceder. Esto es ser sacerdotes. Pero que también el sacerdote es signo del amor de Dios. Es signo del Dios amor, dice el Papa. Y San Juan de Ávila lo expresa así, también en el sermón 28. Ay del sacerdote que sube al altar si no lleva en su corazón el fuego de Dios. Ay de aquel sacerdote que dice misa o va a entierros con fuego de la tierra, con fuego de codicia o de vanidad, y no con fuego de amor de Dios. Ay de él, que le dirán, Daca, el bien que hiciste, ¿de qué corazón salió? ¿Salió de corazón tuyo o de corazón mío? Todo lo que hallare no haber procedido del fuego del amor de Dios, no lo recibirá Dios. Sacerdote es signo del amor de Dios porque tiene que hacer presente ese amor.
Y a veces, como a todos se nos cuela, ese amor humano, ese amor propio, ese amor mío. Entonces, ¿con qué amor hacemos las cosas? ¿Con qué fuego? ¿Con el fuego de amor de Dios o fuego de vanidad o de codicia? ¿Buscando a Dios o buscando a mí mismo? ¿Servimos a Dios o nos servimos de Dios? Esta es la pregunta que nos hace San Juan de Ávila. Por eso en el sermón 50, creo, no, sí, en el 50 dice que todos sepan que nuestro Dios es amor, que fue la frase que tomó la conferencia episcopal para el doctorado de San Juan de Ávila. Que todos sepan que nuestro Dios es amor. Y lo van a saber porque el sacerdote es signo del amor de Dios. Signo del Dios amor, dice el Papa. Aquí está la importancia, por tanto, de experimentar también nosotros en nuestra vida el amor de Dios. Que experimentemos ese amor en nuestra vida, para poder contagiar ese amor. Sentirnos amados por Él, para amar como ama Él. Y eso lo da el contacto, la relación, la intimidad. Pero ¿con qué fuego hacemos las cosas? Dice San Juan de Ávila, ¿con qué fuego celebramos misa o entierro? O lo que tengamos que hacer. ¿Con el fuego de Dios o con el fuego de la vanidad, el fuego del mundo o el fuego nuestro? ¿Con qué fuego? Es todo un examen de conciencia, para todos nosotros hoy. Cuarto lugar, copia viva de Jesucristo. El sacerdote es copia viva de Jesucristo. Aquí viene una frase, un texto de San Juan de Ávila, es de mis favoritos, el sermón 57. Pero yo, ¿cómo puedo ser copia de Jesucristo si yo qué puedo hacer con mi fuerza? Por eso dice San Juan de Ávila aquí, si me mandáis, Señor, a hacer lo que vos hicisteis, dadme vuestro corazón. Este ha de ser vuestro ahínco. Señor, dadme vuestro corazón. Estas vuestras oraciones, estas vuestras disciplinas, estos vuestros ayunos, este vuestro decir de misas. ¿Hay más que esto? Quien da su corazón, que no dará. Esta es cristiandad, una gente según la condición de Cristo. Si nos pide ser copia viva de Jesucristo, necesitamos tener su mismo corazón. Señor, dame tu corazón. Qué petición tan bonita que San Juan de Ávila lo pone en su sermón. Lo repite varias veces, está en el sermón 57, aparece en alguna carta, aparece esta petición, dame tu corazón, dadme vuestro corazón. Es la petición, yo quiero ser bueno. Todos los que estamos aquí queremos ser buenos, estoy seguro. ¿Lo somos? Pues seguro que sí, que todos lo sois, seguro. Yo todavía estoy en parvulito, pero estamos en ello, ¿verdad? Si no, que le pregunte a mis seminaristas, que eso sí lo dicen de verdad, te dicen lo que piensan de verdad. Pero la petición es, dadme vuestro corazón, dame tu corazón. Señor, si tú quieres que yo viva tu vida, dame tu corazón. Para ser copia de Jesucristo es una gracia, es un don. No podemos olvidar que nuestra vida es un don. Dadme vuestro corazón, Señor. Dame tu corazón. Y entonces uno empezará a sentir con la gente. Empezará a sentir lo que el pueblo de Dios sufre. Cuando ve una persona que te cuenta que su hijo está en la droga, cuando ve otro que te cuenta que su marido le maltrata, cuando viene y te cuenta que ha dejado a su mujer porque no sabe, o cuando te cuenta que tiene un problema en la fe y que no encuentra a Dios en la oración. ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿Cuándo vamos a sufrirlo? Cuando tengamos su corazón. Porque el pueblo de Dios es de Dios, no nuestro. Nosotros ejercemos su misión. Hacemos presente a Cristo. A veces lo hacemos tan nuestro, mío, yo, que olvidamos que es de Dios. Por eso San Juan de Ávila en un sermón, el día de San Juan Bautista, dice, no os alcéis con ella. Y explica, un rey envía a un siervo suyo a que le busque esposa. Y de camino, el siervo se enamora de la esposa que es para el rey. No os alcéis con ella, que es para el rey. No os quedéis con ella. Y a veces nos pasa a nosotros sacerdotes, ¿verdad? Nos encandilamos con un destino, con una persona, con un lugar, con un puesto, con un cargo. Abrazamos el asunto y ya de aquí no me muevo. Ahora que el obispo haga lo que pueda, voy a Roma, me lo denuncio. Aquí me agarro. No os hacéis con ella. ¿Por qué? Porque son de Cristo. Las almas son de Cristo, no son tuyas. Dice San Juan de Ávila, los pobres no son tuyos, los pobres son de Dios. Los enfermos no son tuyos, los enfermos son de Dios. Tú le haces presente a Él. Tu misión es hacerle presente a Él. No son tuyos en posesión, son a quien tú sirves, porque son de Dios. Y sirves a Dios en ellos. Esto es ser sacerdotes. Copia viva de Jesucristo, que no viene a buscar su voluntad, sino la voluntad del Padre. Copia viva de Jesucristo, que entrega su vida en la cruz,
hasta las últimas consecuencias. Ser sacerdote es tener su corazón copia viva de Jesucristo. Ya queda poco, tranquilo, respira hondo, ya queda poco, no hay problema, 5 minutillos, un poquillo más. Amor constante a María, último punto que nos presenta el Papa en su bula de canonización. Amor constante a María. Ser devoto de la Virgen María. Es tan importante para un sacerdote. Y pongo una cita que no es esta, voy a leer otra. Como tenéis ahí, digo otra, que aparece en el Sermón 60. En vuestras manos, Señora, ponemos nuestras heridas para que las curéis, pues sois enfermera del hospital de la misericordia de Dios, donde los llagados son curados. Sermón 60. Tomo tercero de la obra completa, pues si alguno le puede echar un vistazo. En vuestras manos, Señora, ponemos nuestras heridas para que las curéis, pues sois enfermera del hospital de la misericordia de Dios, donde los llagados son curados. Si el hospital de la misericordia de Dios es la Eucaristía, la enfermera es María. ¿Y dónde va el enfermo? A la enfermera, a que le curen ese hospital de la misericordia de Dios, a María. ¿Dónde va el sacerdote para rehacerse como sacerdote? En María. ¿Dónde va el sacerdote para comprender lo que es ser sacerdote? En el primer sagrario de la historia, en el seno virginal de María, en el primer seminario, María. Por eso la devoción a la Virgen es tan importante en un sacerdote, es tan importante. En vuestras manos, Señora, ponemos nuestras heridas para que las curéis. Ahí está el secreto. San Juan de Ávila en un sermón dice: prefiero morir sin pellejo que sin devoción a la Virgen. Sin pellejo que sin devoción a la Virgen. Por lo tanto, no morir sin devoción a la Virgen. Vivir de ella, vivir de ella. Era muy frecuente en su vida la devoción a la Virgen María, especialmente en la vocación de la paz, la Virgen de la Paz. Era muy frecuente en la vida de San Juan de Ávila. Todo esto será la vida de San Juan de Ávila y no hay contradicción en él, porque al mismo tiempo que sabe predicar sobre el sacerdocio, que vive esta vida, no se contradice en él la atención a los pobres, la atención a los enfermos. Cuento una anécdota, me gusta contar siempre esta anécdota porque para mí es muy sugerente. Había en Córdoba un canónigo que tenía una querida. Y esto cuando lo cuenta todo el mundo se asusta un poco, pero no hay que asustarse. Si lo decís especialmente era muy complejo. Pero esta mujer se llamaba María de Oces. María de Oces. Y ella escuchó una predicación de San Juan de Ávila y se convirtió. Y fue y le dijo: mire, padre, yo vivo en pecado, me pasa esto. San Juan de Ávila lo escucha. Le dice: ¿tú quieres salir de esto? Le dijo: sí. Se puede buscar dónde. Entonces le buscó sacarla de Córdoba para llevarla a otro sitio. Le iba a llevar a Montilla, pero Montilla no podía porque la marquesa de Priego, que es donde la que le llevó a Montilla, era prima del canónigo. Entonces íbamos a tener problemas. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a Granada, buscó al arzobispo de Granada, que era Pedro Guerrero, y el arzobispo de Granada le ayudó a esconder a María de Oces. La escondió allí. Y el canónigo se enteró y fue por San Juan de Ávila, le dijo que lo iba a matar, lo amenazó de muerte, le dijo que él estaba liado con esta mujer y que estaba ocultando algo, lo puso de hoja a perejil, como dice mi pueblo, de hoja a perejil, lo puso perdido. ¿Qué hizo San Juan de Ávila? Callar, aceptar la humillación, pero la escondió y la salvó. El canónigo pasó el tiempo y también se convirtió y murió en gracia de Dios. Y esta mujer, María de Oces, tuvo una hija que se llama Inés de Oces, que después fue religiosa. Y fue a Córdoba y estuvo en un convento de Jerónimas y allí murió santamente. Y San Juan de Ávila, mientras que vivió, él cuidó de la madre y de la hija, buscando bienes materiales para que tuvieran, quien las cuidara, que estuvieran bien en Granada, luego en el convento, que estuviera allí escondida, que nadie supiera. Las cuidó todo el tiempo hasta que murió. Porque esto es ser sacerdotes. En él no había contradicción entre el natural y el sobrenatural, entre atender a los pobres y al mismo tiempo orar, dedicar a la oración y al estudio. Dedicaba 4, 5, 6 horas a la oración, al estudio, conocía la escritura de memoria, los padres, citaba de memoria a los padres y a la escritura. Pero al mismo tiempo iba a Montilla a los presos, les preguntaba por la familia, dónde vivían las familias, y buscaba darles de comer a las esposas de los hijos de los presos. Vendió la biblioteca, su biblioteca personal la vendió una vez, con ese dinero dio de comer a algunas familias de los presos. Los jesuitas que estaban en Montilla se enteraron y compraron de nuevo la biblioteca, la compraron de nuevo y se la devolvieron. ¿Y qué hizo San Juan de Ávila? La vendió otra vez, la segunda vez. La vendió otra vez para atender a los pobres. ¿Y ya los jesuitas qué hicieron? Pues son listos y compraron la biblioteca y la guardaron y la escondieron en su casa. Cuando fueron expulsados de España,
pues se conservó gracias a que se conservó el obispado de Córdoba, está en la biblioteca de San en Córdoba. Algunos estáis todos invitados a Córdoba a ver la biblioteca de San Juan de Ávila. Se conserva solamente una parte, porque la otra parte la gente no la quiso recuperar, se la quedó de reliquia, no la quiso vender. Pero él, ¿qué hizo? Pues lo que hizo era necesario, vender la biblioteca, buscar para ayudar a los pobres, pero al mismo tiempo pasaba horas y horas en el sagrario, en oración, y celebraba misa con tanta devoción que dicen sus discípulos que lloraba en misa porque le sobrecogía celebrar la Eucaristía. En un momento estaba en su casa y llegó un cura a su casa, un amigo. Entra y le dice San Juan de Ávila: «Padre, ¿de dónde viene?» Y dice el cura: «De celebrar misa». Y dice San Juan de Ávila: «¿Y no viene usted ardiendo?». Lo veo un poco despistado. ¿Y no viene usted ardiendo? Era un hombre de fuego, enamorado de la Eucaristía. Por eso en una carta dice: «Oh Dios, fuego que consume nuestra tibieza, y cuán suavemente ardes, y cuán sabrosamente quemas, y con cuánta dulzura abrasas». Quien toca a San Juan de Ávila nota rápidamente ese fuego. Al principio tiene que vencer el miedo al lenguaje, pero después toca ese fuego que le contagia. Por último, yo quiero aconsejar la lectura de San Juan de Ávila. Claro, pues ya que he venido aquí, por lo menos que lea San Juan de Ávila. Yo he venido para eso, ¿no? Otra cosa. Que me escucháis aquí es, bueno, para aguantarme, salvar más para el purgatorio, eso ofrecéis al Señor este mal rato. Pero no es para que lo leáis, ¿no? Hay varias biografías interesantes. Los primeros biógrafos fueron Fray Luis de Granada, que no es la mejor que hay, pero es el primer biógrafo porque era muy amigo suyo. No es la mejor que hay. Pero bueno, es interesante conocerla. Y luego otra publicación de Luis Muñoz, más adelante, Luis Muñoz. Pero en el tomo 1 de las obras completas de San Juan de Ávila está la biografía, vamos a decir, oficial, ¿no? Es la que presenta Luis Salabaluz, un gran experto en San Juan de Ávila, que le debemos muchísimo. Murió muy joven, con 50 y pocos años, pero un hombre que hizo tanto bien al estudio de San Juan de Ávila. Entonces, el estudio biográfico que recoge el tomo 1 es muy interesante, y ahí es donde presenta la biografía más extensa. Dice uno: bueno, pues yo es que no tengo las obras completas. Bueno, no pasa nada. En el 2019 se publicó un libro que se llama Juan de Ávila Mesor Eram, y ese libro es una biografía también bastante extensa. Pero dice uno: yo es que no tengo tiempo de leer, eso es muy gordo. Pues no os preocupéis, hay uno más finito, de don Baldomero Jiménez Duque, que tiene, nada, eso se lee en 3 momentos después de misa, así finito, que es San Juan de Ávila, maestro, padre y apóstol. Por lo menos en San Pablo se ha publicado una nueva edición ahora, y es muy sencillo, muy fino, muy fino, muy fino. Y ese libro, por lo menos, si alguno quiere leer algo de San Juan de Ávila, de biografía. Pero luego lo interesante, además de la biografía, porque hay que leer algo de su vida para comprender mejor, además de la biografía, las obras suyas. Hay que leerlo a él. Yo, ¿qué recomiendo? Si alguien no ha leído nada de San Juan de Ávila, recomiendo que empiece por el Tratado del Amor de Dios. Ese tratadito tiene 14 números, es muy finito, y algunas partes incluso están escritas en verso. Y es muy bonito, muy sugerente. Tratado precioso, muy bonito. Ahí usa San Juan de Ávila muchas imágenes. Voy a abusar un poco de vuestra paciencia y cuento una imagen que aparece. Él pone muchas imágenes porque es gran catequista. San Juan de Ávila es un modelo de catequista. De hecho, en Italia se le conoce como el catequista. El Papa, cuando promulgó este documento, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, ese documento sobre el catequista, se publicó el día de San Juan de Ávila. Y Fisichella habló de San Juan de Ávila en ese momento para explicar que es modelo de catequista. Y es catequista porque usa muchísimas imágenes. Por ejemplo, una que usa en el Tratado del Amor de Dios. Dice San Juan de Ávila que la cruz es como una espiritual ballesta. ¿Qué es una ballesta? Bueno, ustedes todos lo saben, no tengo que explicarlo. A los seminaristas se lo tengo que explicar porque no lo saben. La ballesta, de madera, tiene una cuerda para lanzar la flecha, ¿no? Dice San Juan de Ávila: la cruz es una espiritual ballesta. Está hecha de madera, como la ballesta. La cuerda es el cuerpo de Cristo. La nuez, su costado. Y la flecha, su amor. Son imágenes muy bonitas. Usa muchísimas imágenes. Tiene otra, por ejemplo, en un sermón de Cuaresma, en el que dice: igual que una nodriza empapa el pan en la leche para darlo a comer a sus hijos, María nos empapa en su amor a Jesucristo para entregarnos en la Eucaristía. Son imágenes preciosas. El que he puesto antes de la enfermera, María como enfermera, usa muchísimas imágenes, ¿no? Todo el amor de Dios tiene varias y habla de ese amor loco de Jesucristo. Y usa muchas imágenes como la herida, imágenes semejantes a las que usa San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Es muy sugerente. Ese es muy finito, se puede leer fácilmente. Son 14 números y es muy cortito.
Luego, lo siguiente, yo aconsejo siempre, y para mí es muy importante, el epistolario, las cartas. Hay 262 cartas, me parece, publicadas en el tomo 4 de las obras completas. Las cartas son impresionantes. ¿Por qué? Porque ahí pone ejemplos, imágenes, y hay una gran teología en imágenes muy concretas y muy sencillas. Yo creo que es muy sugerente también leer las cartas, ayuda muchísimo. Un consejo, hay algunas sacerdotes preciosas, ¿no? Por ejemplo, para hablar de la dirección espiritual, la carta número 1, preciosa. Aprenda a llorar quien toma oficio de padre. Pero, por ejemplo, en la carta 8, en la carta 10, cómo el sacerdote, qué tiene que amar el sacerdocio, qué significa ser sacerdote. O en la carta 6, cómo celebrar la Eucaristía, ¿no? Hay muchísimas cartas preciosas. Un consejo, las mejores son a una doncella afligida, son las mejores. Uno coge el tomo y pone a una doncella afligida, léetela, que te dará consejos para la vida espiritual muy sugerentes y muy importantes, ¿no? Pone ejemplos preciosos, ¿no? Pues el epistolario es también fácil de leer. Luego, por supuesto, la gran obra de San Juan de Ávila, que es lo que él escribió, es el Audifilia. El Audifilia. Si no ha leído nunca nadie nada de San Juan de Ávila, de primera no empezar por el Audifilia, no empezar por ahí. Mejor empezar por Tratado del Amor de Dios, cartas, y luego el Audifilia, que está traducido ahora al castellano actual. Pablo Cervera, que todos lo conocerán, supongo, ha hecho una traducción, una adaptación al castellano actual, que es muy interesante, porque ayuda mucho a quien le cueste trabajo leerlo en vivo y en directo. Pero está bien, en Monte Carmelo está publicado en el año 2022, me parece. Está publicado este tomo de Audifilia al castellano actual. Luego, después de leer Audifilia ya tenemos ya un C1 en San Juan de Ávila, entonces podemos ya leer los sermones, que son muy interesantes. Tiene sermones preciosos, de tiempo litúrgico y de santos, y luego tiene comentarios bíblicos, también muy interesantes, y por supuesto tratados de reforma, que también son muy sugerentes. Son un poco más ásperos en algunos aspectos, pero es muy bonito, ¿no? Esto leyendo a San Juan de Ávila, pero dice uno, bueno, vale, pero yo quiero que alguien me lo facilite. Pues entonces puedo leer algunas obras para profundizar en sus conocimientos. Y ahí el gran maestro es don Juan Esquerda Bifet, que es un experto en San Juan de Ávila y al que le debemos muchísimo, porque gracias a él podemos entrar mejor en San Juan de Ávila, ¿no? Está el diccionario de San Juan de Ávila, por ejemplo, uno dice, yo quisiera saber cómo San Juan de Ávila es del sacerdocio. Busco sacerdocio, ahí. Amor de Dios, pastor, almas, lo que yo quiera buscar de San Juan de Ávila, ahí aparece. Ese diccionario es muy interesante. Y Esquerda lo explica muy bien. Hay un pequeño defecto del diccionario, y es el siguiente, que la cita de las obras es de la edición anterior, no de la edición que tenemos actualmente. Por eso cuando pone la cita, las páginas no concuerdan, pero bueno, eso es relativo. Don Juan Esquerda también tiene la introducción a la doctrina de San Juan de Ávila, que ahí sí coinciden las páginas, porque un año después, y está publicado también en la BAC. Y esa introducción a la doctrina de San Juan de Ávila es muy interesante. Presenta los grandes temas teológicos y espirituales, cómo San Juan de Ávila los entiende, y es muy bueno acudir a eso. ¿Qué ocurre? Que la BAC ha agotado esa edición, pero si todos nosotros vamos a quejarnos, vuelven a publicar otra, entonces hay que insistir. Y yo lo digo muchas veces, para que la BAC se convence, lo vuelvan a publicar, Yo se lo digo todo lo que puedo, otra vez. Vosotros llamad por teléfono y seáis pesados, llamáis 3 veces al día, verás cómo al final lo hacen. Pues insistir, para que la BAC vuelva a publicar esa introducción. Luego, María Jesús Fernández Cordero, profesor de la Universidad de Comillas, publicó este libro que tiene casi 1000 páginas. San Juan de Ávila, Tiempo, Vida y Espiritualidad. También muy interesante. No es una biografía, pero presenta contexto histórico, algo de la vida de San Juan de Ávila y puntos fundamentales de su teología espiritual. Y también es muy interesante. Y luego pues está lo que llamamos como el documento que salió, el libro que salió publicado para el doctorado de San Juan de Ávila, que María Encarnación, la postuladora de la causa, publicó, que presenta es un tomo bastante interesante, y ahí presenta toda la doctrina de San Juan de Ávila, por temas, está también muy interesante. Es verdad que mucho de esto es de lo que ella Esquerda y otros teólogos han trabajado. Ella lo que ha hecho es compilar todo un estudio que se ha hecho anteriormente sobre San Juan de Ávila, también es muy interesante. También es un libro bastante grueso y grueso. O sea que, yo sobre este libro lo he puesto el último porque es grueso y grueso por todas partes. Pero bueno, es interesante. Bueno, pues sí, alguna recomendación para que leamos a San Juan de Ávila. Yo me quedaría muy contento, iría a Córdoba feliz de la vida, si consiguiera que algún sacerdote de esta diócesis leyera más a San Juan de Ávila, un poco más. Porque San Juan de Ávila tiene una capacidad y es enamorarnos de Jesucristo y enamorarnos del sacerdocio. Pues a él le pedimos hoy en este día esta gracia. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la presencia de todos, su paciencia, y doy gracias a Dios por estar entre hermanos sacerdotes, porque estar juntos nos estimula en el amor a Jesucristo. Muchas gracias.